Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un segmento más de MVPs por México. Su amigo el Alacrán Abiti desde la silla más venenosa de la información deportiva. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de un tema doloroso, como ya vieron ustedes en el título de este video. El día de hoy vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema muy penoso que sucedió el fin de semana, en el cual, pues, duele decirlo, y más con estas palabras. De repente parece que la violencia comienza a formar parte de nuestro fútbol, donde la violencia comienza a formar parte ya también del ambiente de cualquier partido dentro de nuestro balompié. Y la verdad es lamentable este tipo de noticias, es lamentable tener que darles este tipo de información, y lo único que les puedo decir es que si en algo a ustedes les sirve la información que les voy a dar, vamos a desmenuzar esta información de qué fue lo que sucedió con Rodrigo Mondragón, aficionado al Cruz Azul, quien lamentablemente pierde la vida el fin de semana pasado en las afueras de Ciudad Universitaria tras el duelo entre Cruz Azul y Monterrey. Y en este sentido les digo, viene una crítica constructiva también, porque hay muchos temas que señalar en este sentido. Viene también, por supuesto, esta parte que les quiero compartir tan importante de ser más responsables con nosotros mismos. Y no con esto quiero decir que haya sido su culpa, y no con esto quiero decir que haya sido su responsabilidad, y no con esto quiero decir que uno tiene que salir a divertirse y poner en peligro su vida. Sin embargo, en ocasiones hay que ser muy cuidadosos, señoras y señores. Lamentablemente, a veces en este sentido, no sabemos a quién tenemos enfrente, no sabemos quién nos rodea. Lamentablemente estamos en un país donde la violencia, no solamente en el fútbol, sino una violencia generalizada, se ha convertido en parte de nuestro día a día, donde la violencia tristemente se convierte también en parte de nuestras estadísticas todos los días. Y en este sentido, darles el primer consejo, señoras y señores: hay que ir por la vida tranquilos, hay que ir por la vida serenos. De repente yo sé que perdemos la cabeza, por ahí vamos manejando y perdemos un poquito los estribos, ¿no? Y empezamos a pitar y empezamos de repente a perder el control, y esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones, deriva en que pongamos en peligro nuestra vida, o pongamos en peligro la vida de alguien más, como sucedió en el caso de Rodrigo Mondragón, quien era aficionado al Cruz Azul, y quien, por cierto, pues bueno, vamos a ir dándoles la información a continuación. Se dio a conocer el día de ayer la necropsia de ley, y se dio a conocer los detalles de cómo perdió la vida este buen aficionado de Cruz Azul, quien se encontraba en una noche tranquila, de alguna manera divirtiéndose, contento porque Cruz Azul había logrado ganar el partido frente a los Rayados del Monterrey, un partido difícil, un partido complicado, un partido emocionante. Y quienes hemos estado en un estadio sabemos que salir de un recinto deportivo con el sabor de la alegría del triunfo de nuestro equipo, que salir de un recinto deportivo con la alegría de haber visto ganar al club de nuestros amores, que posiblemente para muchos de nosotros representa casi el amor de nuestra vida, porque inclusive se los digo, algunos podemos cambiar de religión, algunos podemos cambiar hasta de pareja, pero de equipo difícilmente lo vamos a hacer. Y se los dice a alguien que tiene toda la vida, desde el primer momento de uso de razón, siendo aficionado al mismo equipo hasta la fecha. Pues sale uno con la alegría a flor de piel. Y en este sentido, pues bueno, también es cuestión donde, en estas cuestiones a veces es donde lamentablemente sobreviene la tragedia, como le sucedió a Rodrigo Mondragón, que a continuación les platico qué es lo que sucedió. Rodrigo Mondragón se encontraba en el estadio de Ciudad Universitaria, como les decía, viendo jugar a su Cruz Azul, el gran triunfo que tuvo la máquina sobre el equipo de Monterrey. Posteriormente, pues bueno, al calor del alcohol, al calor de las cervezas, Rodrigo Mondragón abandona el recinto. En este caso, pues bueno, Rodrigo Mondragón, todo indica, se encontraba solo o se encontraba rodeado de algunos otros aficionados. Sin embargo, no había alguien, al menos esa es la información que tenemos hasta este momento, no había un familiar directo, no había un amigo cercano, íntimo de él. Y en este sentido, pues bueno, como les decía, de repente en estas cuestiones de combinar la pasión con el alcohol, pues uno pierde los estribos, situación que les reitero, no le da derecho a otra persona a quitarte la vida, no le da derecho a otra persona a agredirte, no le da derecho a otra persona mucho menos a atentar contra tu seguridad, como tampoco me da derecho a mí a atentar contra la tuya, como tampoco me da derecho a mí a ponerte en peligro a ti cuando a lo mejor tú estás haciendo tu trabajo. En este sentido, pues bueno, Rodrigo abandona el recinto rodeado de algunos aficionados de Cruz Azul, les decía, al calor de las copas, en la algarabía
del triunfo de la máquina. Por ahí alguna persona de seguridad, algunas personas de seguridad, pues le empiezan a indicar por dónde dirigirse, le empiezan a dar algunas indicaciones, porque sabrán ustedes, si no han ido a un estadio y si no se los comparto con mucho gusto, no siéndolo el saberlo todo, pero dependiendo del estadio donde se lleva a cabo un partido, pues bueno, algunas personas de seguridad te van dando indicaciones. ¿Por qué? Porque por algunas cuestiones de seguridad, por ejemplo, pudiera ser que sale la afición del equipo contrario, a la cual en ocasiones retienen durante algún momento, por lo cual hay que abandonar el estadio por alguna otra puerta, hay que abandonar o hay que rodear inclusive algunas veces el estacionamiento, y en este sentido, pues bueno, todo parece indicar, y les digo, en esta manera extraoficial, porque todavía no se da a conocer de manera clara qué es lo que sucede, algunas personas de seguridad le indican a Rodrigo Mondragón que se dirija hacia otra puerta, que salga por otro lado. En este sentido, pues bueno, les decía, Rodrigo Mondragón, bajo los efectos del alcohol, empieza a enfrascarse, empieza a tener una discusión con la gente de seguridad de Ciudad Universitaria, a lo cual, pues bueno, estas personas de seguridad de Ciudad Universitaria, pues deciden someterlo, deciden canalizarlo, por así decirlo, al área de seguridad. Sin embargo, dicho por las propias personas involucradas, dicho por los 4 elementos de seguridad del estadio, que inclusive ya fueron detenidos por la fiscalía y presentados ante un juez, ya han rendido ya su primera declaración. Todo indica en este sentido que, pues bueno, dicho en sus palabras, pues se les pasa la mano con Rodrigo Mondragón. Posterior a esto, la información que se ha dado a conocer hasta este momento es que él sufre un daño craneoencefálico, sufre golpes en la cabeza. Posteriormente, se ha dado a conocer también que la causa de su muerte fue por estrangulamiento, fue por asfixia, por estrangulamiento, esto posterior a que uno de los elementos de seguridad le aplicó una especie de llave china para tratar de controlarlo, lo cual derivó en que tuviera un colapso respiratorio y posteriormente pues perdiera la vida. Esto en las afueras del estadio de Ciudad Universitaria. Les digo, es lamentable, es doloroso. Ya lo vimos con el equipo del Querétaro y el Atlas, si hubo muertos o no. Yo les puedo decir mi versión de los hechos porque estuve ahí. Yo les puedo dar mi versión de lo que yo fui testigo aquella tarde. Yo les puedo dar mi versión de gente cercana que estuvo en el estadio Los Gallos Blancos del Querétaro, y les puedo decir que a lo mejor la versión oficial que se dio a conocer no es la realidad absoluta. Sin embargo, pues bueno, eso será tema para otro video. Sin embargo, lo pongo en analogía o lo pongo en relación porque es lamentable que sucedan este tipo de cosas, que tanto entre aficionados, que entre personal de seguridad, que entre la misma policía, que entre la gente que está para controlar e inclusive cuidarnos, pues sucedan este tipo de cosas. Después de ser sometido, Rodrigo Mondragón, pues sufre este colapso respiratorio, es estrangulado por la gente de seguridad y posteriormente pues es subido a una camioneta donde ellos argumentaron que cuando era trasladado había sufrido una especie de paro cardíaco, había sufrido una especie de desvanecimiento, en lo cual, pues bueno, cuando se hacen los primeros indicios de investigación, se da a conocer y se señala por parte de otros testigos las 4 personas que hasta el momento están detenidas, quienes fueron los que golpearon, los que sometieron, los que agredieron y los que le quitaron y le arrebataron la vida a un aficionado de Cruz Azul. En este sentido, miren, sí quiero ser muy claro con ustedes de qué es lo que sucede en este sentido. Yo se los puedo decir como una persona abstemia, una persona que no le gusta el alcohol o no soy muy afecto al alcohol. Sin embargo, entiendo que es parte de las fiestas, entiendo que es parte de las celebraciones, entiendo que es parte del convivio en un estadio, en un recinto deportivo. Sin embargo, ojalá de verdad, señoras y señores, no sé en qué medida, no sé en qué grado, tal vez, no tengo tal vez la estadística para decirles exactamente en qué grado disminuiría la violencia en un recinto deportivo, en algunos otros eventos, inclusive hasta pudiera ser un baile, pudiera ser un evento social o algo, pero no sé qué tanto pudiera disminuir la violencia, principalmente en un recinto deportivo, al no vender alcohol. ¿Por qué? Porque no solamente vas, en este caso, con Rodrigo Mondragón, y me quiero poner a pensar en una situación donde, imagínense, donde Rodrigo Mondragón fuera acompañado de tal vez su esposa, de tal vez sus hijos, de tal vez su niño, lo que hubiera sucedido, lo que hubiera pasado. La tragedia hubiera sido mayor, y no estoy diciendo que haya sido menos, pero sí es doloroso y sí es triste en este sentido. Entonces, no sé qué tan viable y tan factible sea
sin afán de hacer leña del árbol caído, que la muerte de un buen aficionado a un equipo de fútbol en nuestro país puede hacer que haya leyes más estrictas, puede hacer que de verdad, a lo mejor ustedes me pueden funar y están en su derecho, a omitir la venta de alcohol en el estadio, a omitir la venta de alcohol en recintos deportivos, porque dentro de este sentido, se los digo como persona de fútbol, se los digo como persona amante de este deporte, como periodista, se los digo como persona que jugó al fútbol, me parece que es una discordia el que tú vayas a un evento deportivo y consumas alcohol, el que dentro de un recinto deportivo se consuma cigarro. A lo mejor será el gusto de cada quien, pero me parece que es una contrariedad que las autoridades permitan el consumo de alcohol en un recinto deportivo. Me parece que es totalmente lo contrario, que es totalmente irracional que suceda esto y sigue cobrando vidas, y sigue cobrando vidas, y sigue cobrando vidas. Y entonces aquí la pregunta que les hago, como diría un expresidente, pues ¿qué harían ustedes? ¿Hasta cuándo? Me parece que también cabe señalar, está en la voluntad de cada quien decir hasta dónde y ponerse un límite. Pero en este sentido, pues también las autoridades tienen que hacer su parte para evitar este tipo de cuestiones. En el sentido también de las personas detenidas, en el sentido de las personas detenidas, pues sí, había una persona ya con antecedentes penales, también este tema de, entendemos que la gente requiere trabajar, pero ¿a qué tipo de personas pones a cuidar a otras personas? Es como la misma seguridad o la policía. No cualquier persona puede ser elemento de seguridad, no cualquier persona puede ser un militar, no cualquier persona puede ser un elemento de seguridad pública. Y las autoridades en este sentido, la empresa, que me parece que eran gente de una empresa privada, pues bueno, no tuvieron cuidado en este tema y hoy esta persona que tenía antecedentes penales le ha arrebatado la vida a otra persona que sí, dicho sea de paso, a lo mejor agredió, a lo mejor levantó la voz, a lo mejor no estuvo de acuerdo en algo, pero nada justifica que otra persona atente contra la seguridad, la tranquilidad, la salud y la vida de otro solamente por hacer su trabajo. Que a lo mejor puede haber por ahí una razón, un argumento, digas, no, yo me defendí, ok, es válido. Sin embargo, pues bueno, creo que no hay que llegar hasta este extremo. Así es como se ha revelado, señoras y señores, a través de la Fiscalía, pues bueno, la necropsia de ley de Rodrigo Mondragón, quien fue sometido salvajemente, quien fue sometido de manera brutal, quien fue sometido con exceso de fuerza y lamentablemente perdió la vida ante este hecho lamentable y penoso que se dio el sábado pasado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Les decía hace un momento, hay que ser muy responsables, hay que ser muy cuidadosos y de verdad, mire, la violencia ya se dio cuenta usted y no es un secreto para nadie y el alacrán no está encontrando el hilo negro, la violencia está en todos lados, hasta en casa. La violencia se respira, a veces nos tiene respirando aquí en la nuca. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Me parece que hay que llamar a la conciencia. No queremos llegar a argentinizar los estadios en México donde tú no puedas ir con tus hijos, donde no puedas ir con tu esposa, donde deje de ser algo totalmente familiar. Y para eso hay que cuidar las formas, pero también hay que cuidarse uno. Hay que ponerse un límite uno, hay que ser responsable de uno y de nuestro entorno y la gente que nos rodea, porque les repito, afortunadamente, dentro de lo que cabe de esta tragedia, no había un niño involucrado. Lo vimos también hace, me parece, un poquito más de un año, año y medio, una persona en el territorio Santos Modelo atropellando aficionados del Monterrey en una camioneta bajo los influjos del alcohol. Entonces, seguimos con este tema. El entorno, ojalá nuestras autoridades futbolísticas entiendan algo. La seguridad no es exclusivamente de la puerta del estadio hacia adentro. La seguridad tiene que ser en un radio, me parece, de al menos 3, 4 kilómetros en torno al estadio. Y la seguridad pública debe de ser en el camino del estadio a mi casa y de mi casa al estadio. Y también yo tengo que ser responsable de cómo me cuido de mi casa al estadio, del estadio a mi casa, de cómo es el acceso al estadio y cómo es la salida del estadio. Y en este sentido me parece que fallaron muchísimas cosas. Les digo, no es responsabilidad tampoco de Rodrigo tal cual, pero sí hubo una serie de consecuencias y una serie de actos que derivó en esta cuestión en que un aficionado hoy haya perdido la vida a manos de personas que tampoco eran responsables en ese sentido de saber hacer bien su trabajo y que fallaron en la responsabilidad que tenían de cuidar a un aficionado que había ido a divertirse al estadio. Señoras y señores, pues lamentable y penoso el hecho de cómo pierde la vida Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quienes incluso, pues bueno, ya hubo respuesta después de las manifestaciones de justicia que vieron ustedes en este video, y ojalá de verdad
no tengamos que seguir dando este tipo de cuestiones. Y ojalá este video les sirva a todos y cada uno de ustedes, sobre todo para hacer conciencia de que hay que ser responsable a la hora de salir a divertirse. Señoras y señores, hasta aquí este video. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden suscribirse, darle like y por supuesto seguir a MVP por México, porque siempre vamos a estar dándoles este tipo de información y sobre todo haciendo conciencia, porque si tenemos una cámara frente a nosotros y así este video llegar a tener una sola reproducción y esa sola reproducción cambiar o cuidar a la vida de alguien que está, o nuestra vida, o de alguien que está alrededor de nosotros, créanme que nosotros ya hicimos bien nuestro trabajo. Señoras y señores, les mando un abrazo bien venenoso, que tengan excelente mañana, tarde o noche. Nos vemos en la próxima.